Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Reflexiones desde la Fe. Esta tarde quiero compartir con ustedes esta reflexión tomando como punto de referencia un texto de la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a leer concretamente algunos versículos del capítulo 3. Escuchemos esta lectura y después reflexionemos y tratemos de sacar algo que nos sirva para nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde también a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué San Pablo hace este énfasis a los Gálatas? ¿Por qué les habla de la ley y por qué les recuerda de dónde proviene para ellos, para estos nuevos cristianos en las comunidades de Galacia, su dignidad en la fe? Bien, sucede que después de que San Pablo predicó en aquellas comunidades de Galacia, llegaron otros cristianos, otros discípulos, pero provenientes de o más allegados a la religión judía, al judaísmo, de donde nació pues finalmente nuestra fe cristiana. Y estos judeocristianos llegaron diciéndoles a los Gálatas que debían primero hacerse judíos para después ser cristianos. Y para hacerse judíos pues tenían que someterse a la ley de Moisés, a todas las prescripciones y a las tradiciones judías, cosa que ellos pues no conocían, en su mayoría eran griegos o romanos o de otras naciones, era algo completamente diferente para ellos. Entonces San Pablo hace esta reflexión y dice, no es necesario que ustedes se sometan a aquella ley, porque ahora basta con su fe y basta, por supuesto, a la observancia, de acuerdo al Evangelio, a lo que Jesús nos ha venido a proponer. No es necesario empezar desde todas las tradiciones judías, que eran muchísimas, porque si no, pues sería muy complicado para ellos adaptarse, conocer y seguir puntualmente todas aquella legislación mosaica o la ley que seguía el pueblo judío. Entonces San Pablo les dice, no es necesario, ustedes han sido bautizados y son hijos de Dios. Por su fe en Jesucristo, dice, han sido incorporados por el bautismo a esta fe. No necesitan someterse a la ley. Y entonces, otros podrían decir, entonces, ¿qué caso tenía que nosotros, provenientes del judaísmo, observáramos aquella ley? Y San Pablo pone el ejemplo del pedagogo, que era aquella persona que llevaba a los niños, en realidad era un esclavo de las familias ricas, llevaba a los niños a la escuela, al lugar donde aprendían. Ese era el pedagogo. Y dice, la ley para nosotros funcionó como eso, como un pedagogo, como alguien que nos llevó de la mano mientras estábamos niños. Pero una vez que nos conduce a Jesús, pues es otra manera de vivir nuestra fe. Entonces les está invitando a los Gálatas
a no someterse pues a tradiciones que ellos no conocen, que no han sido parte de, no son, podríamos decirlo, esenciales en el seguimiento o en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús, por lo cual les invita a que más bien reconozcan su dignidad en función del bautismo que han recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que su fe se venga de esa adherencia, de ese seguimiento de Jesús como creyentes, como hijos incorporados pues a la familia de Dios, y no de unas ciertas tradiciones que pues para ellos eran extrañas o desconocidas. ¿Qué nos dice esto para nosotros? Bueno, les insisto, esta carta habla mucho de las dificultades que surgen a veces entre las distintas comunidades cristianas en sus orígenes, y probablemente pues hoy podemos verlo hoy en día. Si algo nos une a los cristianos es el bautismo que hemos recibido en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Ese bautismo nos da esa dignidad, esa bendición y esa pertenencia a la familia de Dios. Entonces nos invita a que busquemos ese como un elemento esencial de nuestra unidad en la fe, y no nuevamente pues tradiciones, costumbres o formas de vivir la fe en las distintas comunidades cristianas. Estamos pues en un mes que invita a la iglesia a que reflexione en su misión de compartir y anunciar el evangelio a todas las naciones, pero pues muchas veces queremos imponer nuestra forma de ver la vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones a pueblos que viven de manera diferente, cuando desde sus orígenes la fe se puede vivir, por supuesto, de acuerdo a la identidad, de acuerdo a donde cada pueblo pertenece, a su cultura, a su lengua, a sus tradiciones, pero eso sí, tomando el mandamiento del amor como principio básico, tomando como base también esta fe en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Entonces, nuevamente, reconozcamos la importancia de nuestro propio bautismo, la dignidad que tenemos, y tratemos, insisto, de dar buen ejemplo y de vivir nuestra fe de acuerdo a ese bautismo, de acuerdo a ese mandamiento del amor que nos ha dejado Jesús, y pues fijarnos a lo mejor menos, que son importantes algunas pues tradiciones, costumbres de cada comunidad, pero que no son esenciales. En el cristianismo lo esencial es la fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, tal vez fijándonos en estas bases de nuestra fe, algo que San Pablo trató de explicar a los Gálatas, pues también encontremos también nosotros la manera de acercarnos más unos y otros, de vernos más como hermanos y no como extraños o hasta a veces adversarios, siendo que tenemos la misma fe en Jesús. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Te invito a que hagas oración por tu comunidad, por tu iglesia, no solamente de tu comunidad parroquial. Hablo de la iglesia como se identifica, la iglesia a la que tú perteneces. Eres cristiano, crees en Jesús, vives de acuerdo al Evangelio. Bueno, pues compartimos esos valores y caminamos en la misma dirección. Entonces, tratemos de vivir en paz unos con otros, tratemos de dar buen ejemplo como cristianos. En los Hechos de los Apóstoles decían que una de las cosas que llamaban la atención para los que no conocían a Jesús, era de mírenlos cómo se aman. Hoy en día tal vez un antitestimonio que damos es míralos cómo discuten, cómo se ven mal entre ellos, cosas que no deben ser. Entonces tratemos de respetarnos, tratemos de acercarnos unos a otros, sea cual sea nuestra comunidad a la que pertenecemos, y eso nos llevará siempre por el camino que Jesús ha querido que sigamos. Recibamos esta bendición haciendo oración por la unidad. Señor, hoy te pedimos por todos los cristianos, te pedimos que nos
que nos conserves en la fe, que nos hagas conscientes de esa bendición que hemos recibido en el bautismo, de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, tu evangelio siga siendo nuestra guía y que podamos seguir haciendo el bien, que ese sea nuestro testimonio como creyentes, como seguidores tuyos en el mundo, sobre todo para aquellos que no te conocen. Que el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Muchas gracias.